A esta hora de la mañana, en esta jornada correspondiente ya este jueves 24 de agosto de 2017, estamos acá y tenemos de invitado a quien hoy es el candidato con todas las de la ley. Ya está inscrito en el CERVEL y por cierto está en la lista de la nueva mayoría, el candidato a diputado del Partido Comunista, don Francisco Alarcón. ¿Cómo estás, Pancho? Gusto saludarlo. Muchas gracias, Juanito. Muy Francisco Alarcón bien. Navarro. Un saludo a los auditores de Radio Polar y contento de estar acá, ¿cierto? Y poder conversar contigo de lo que se nos viene, ¿cierto? Las tareas y grandes desafíos que se nos vienen al calor de esta candidatura a diputado. Pongamos sobre la mesa inmediatamente, Pancho, de las grandes, tú citaste, me dijiste, de las grandes cosas que se Sí. vienen inmediatamente, sobre qué podrías dedicarte a trabajar, digamos. Yo entiendo que no va a ir un diputado con un proyecto bajo el brazo, porque tiene que primero llegar al Ejecutivo y ahí pasa a la Cámara de Diputados. Ojo Exacto. que por ahí ingresan los proyectos siempre. Hay un camino que recorrer. Hay un camino que recorrer. Bueno, Primero es el ingreso a la Cámara de Diputados y el rol fiscalizador que se debe tener por sobre todas las cosas. por supuesto. Mira, nosotros hemos trabajado y primero lo hacemos desde la mirada del punto de vista laboral, de los Ah, es trabajadores. cierto, el mundo del trabajo. Si hay un piso, el que nosotros vamos a trabajar en esta campaña es precisamente instalar las demandas, las aspiraciones, los anhelos de las y los trabajadores magallánicos. Y eso para nosotros es un punto de partida porque no hemos estado ajenos a esa realidad, Ujú. hemos sido parte del trabajo, yo trabajo en la construcción, también he realizado un trabajo, ¿cierto?, en el mundo sindical a través de la Central Unitaria de Trabajadores, fui en algún momento su presidente, y eso también nos permitió conocer diferentes realidades, ¿cierto?, del punto de Mm. vista laboral. Creemos que el punto central hoy por hoy, sin duda, son cómo esos anhelos y aspiraciones de los trabajadores, ¿cierto?, se plasman o se llevan adelante a través de darle continuidad a un proceso de reformas iniciado por este gobierno y cómo continuamos, ¿cierto?, desarrollando, impulsando que en el Parlamento podamos, ¿cierto?, incorporar estos anhelos y que pasan por sobre todo por mejorar las condiciones de trabajo, por de organización de los trabajadores, de permitir realmente la sindicalización y también de terminar con esta precariedad laboral. O Ujú. sea, el subcontrato hoy día en las empresas, el trabajador part-time que tenemos, todas estas modalidades de contrato que lo que hacen es precarizar el empleo y a la larga también generar una tremenda inestabilidad laboral. Yo creo que esos son temas de fondo y lo hacemos también entendiendo de que es importante decirlo, y lo mencionábamos hace unos días atrás, Ujú. de cómo el Estado chileno y los distintos gobiernos de Chile han instalado con una tremenda fuerza un plan de desarrollo de zonas extremas que ha Claro. significado una tremenda inversión, que hay un impacto real en la inversión, desde la inversión pública, que eso ha permitido que nuestra región hoy día tenga cifras azules desde el punto de vista de la cantidad o la masa laboral. 82.000 trabajadores tenemos en nuestra región, y, pero ellos no sienten que son parte de estos grandes trabajos en términos de calidad, condiciones de trabajo. Y por lo tanto nosotros vamos a hacer, yo diría, y aspiramos a hacer y queremos representar, ¿cierto?, esas aspiraciones. Mira, por cierto, hace unos días atrás, aquí Sí. hemos visto cómo las trabajadoras manipuladoras de alimentos tuvieron que movilizarse porque Junaef no instaló un derecho que ellas tenían adquirido, que era un derecho a zona de 20.000 pesos más Mm. el bono de movilización. Y esas omisiones, digamos, dan cuenta, ¿cierto?, de que también somos testigos de esta indolencia que hay por parte de algunas autoridades y también desde la forma de hacer política desde el nivel central, que hacen que es cierto que la gente tenga que movilizarse para que se hagan respetar sus derechos, o lo que Ujú. pasó también con los trabajadores de la basura recientemente, donde el municipio tampoco instala, cierto, una exigencia desde el punto de vista de piso remuneracional y que se respete este acuerdo que hubo después de una gran movilización hace unos 3 4 años atrás, cierto, donde el gobierno a través de la Subdere logró instalar, cierto, a través de esta movilización un sueldo mayor, o sea, destinar Ujú. más recursos para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.
sin duda. Aquí los trabajadores de la basura te corren durante el día o el turno más de 20 kilómetros detrás del camión. Están expuestos a un montón de situaciones peligrosas, digamos, accidentes en la vía pública o también el manejo de residuos que a veces no son bien embolsados. Sí, Tú en sabes fin. que, sí, Pancho, tú sabes que en esto que estás conversando te he estado escuchando con atención y la verdad es que uno no se da ni cuenta, pero ya hace muchos años que se ha instalado esto de los subcontratos. Y eso está incluso en el aparato público. Se han instalado los honorarios, los contratas, los freelancers, todas esas modalidades que tú citaste recién y que bueno, cuando nuestros abuelos o nuestros padres, uno nunca escuchaba que ellos hablaban si estabas empleado o no empleado, tenías tu contrato o no tu contrato. Pero eso de los freelancers, que estabas a contrata, que estabas honorario, eso está instalado en el aparato público incluso. Y ahora lo que a mí me llama más la atención también, y creo que lo conversamos la otra vez cuando citaste este tema de, ahora está la reforma laboral instalada, que yo no creo que vaya a tener luces completas en este gobierno, seguramente va a ser traspasada para el futuro gobierno y en eso va a haber que dar su lucha. Pero yo creo que en este tema, Pancho, va a haber que dar una lucha, pero concentrada. Pero esto parte también por el mundo sindical. Y yo aprecio, observo que la CUT ha tenido un rol en los últimos años muy pasivo. No sé, mi apreciación. No sé, tú Claro, has mira, cumplido una labor sindical y han sido yo. Te veía a ti cuando estabas presidente de la CUT u otros dirigentes como la Jessica Bengoa. Estaban ahí, estaban marcando y estaban en la lucha. Hoy día lo veo como que se han replegado, fíjate. ¿O no? bueno, yo creo que evidentemente es necesaria la organización de los trabajadores, es necesario, yo diría, recuperar y retomar la confianza en términos de lo que los trabajadores están demandando. Hoy día efectivamente se ve una CUT, por lo menos a nivel provincial, un poco más alicaída, pero yo creo que está viviendo su propio proceso, digamos, interno y que esperamos que eso signifique también retomar con la fuerza y con las ganas, ¿cierto? Todo lo que significa llevar adelante una organización y sobre todo lo que significa atender los requerimientos de las y los trabajadores. Mira, la labor sindical, y eso te lo digo por la experiencia que también uno ha tenido, Ujú. también es demanda de un gran tiempo. Y muchas trabajadoras, muchos trabajadores requieren, ¿cierto? Muchas veces de ser escuchados, de ser atendidos, de por lo menos tener una palabra y decirle, mira, esto es lo que mínimo que podemos hacer, porque en definitiva acá hay un código del trabajo que no Ujú. permite o que nos da aún luces para resolver los temas de fondo. Y eso, ese trabajo, digamos, sin duda que está hoy día, yo diría, en stand-by. Y eso lo vemos también porque hemos sido requeridos, por ejemplo, para conversar trabajadores de la empresa Nexon, que tuvo hace un tiempo atrás un accidente de Ujú. connotación y grave, ¿cierto? También de los trabajadores civiles del ejército, de los trabajadores de la construcción. En fin, siempre están habiendo situaciones y problemas. Pero también hay una situación que paralelamente ocurre. O sea, la sindicalización en nuestra región y en nuestro país aún es baja. O sea, la CUT tiene una alta demanda, pero también nos damos cuenta de que no hemos logrado, ¿cierto?, romper con esta política de práctica antisindical permanente que han tenido las grandes empresas. Y lo vemos sobre todo en la construcción, es un dato no menor. Ujú. Aquí tenemos actualmente más de 8.000 trabajadores, tenemos apenas un sindicato muy pequeño y que no tiene, ¿cierto?, esa llegada que debiera tener con los trabajadores. Ujú. Y ocurren muchas cosas hoy día, ocurren muchas cosas, sobre todo con esta aplicación del subcontrato, con estos incluso tratos que se están haciendo dentro de las obras, casi sin mediar incluso un documento, etcétera. Y eso significa que el trabajador se va a ver, va a estar en precariedad de condiciones si tiene un accidente laboral, si Ujú. no va a tener previsión, las famosas lagunas previsionales. En fin, yo creo que nosotros la CUT va a retomar su trabajo, va a hacerlo con la fuerza que tiene que hacerlo, pero necesitamos también generar yo diría, una gran difusión por recuperar esta herramienta de los trabajadores y ahí volver un poco a hacer una pequeño nexo, digamos, histórico,
la Federación Obrera de Magallanes logró tener sobre 6.000 afiliados, lo que significaba casi el 60% de la población de aquella época en nuestra región. Mira la capacidad de organización que llegaron a tener y obviamente de instalar sus temas y de instalar también pliegos de peticiones, contratos colectivos, fueron capaces de hacer. Yo creo que eso es lo que nos falta. Nos falta recuperar un poco lo que ha sido nuestra historia y recuperar también este derecho, digamos, de los trabajadores a organizarse. Imagínate, perdón Pancho, que hoy día tú me hablas de 85.000 trabajadores acá, ¿no? En el Magallanes. Si hubiera una masa consolidada de sindicalización, tendríamos que, homologando eso que tú dices, tendríamos que tener sobre 40.000 personas afiliadas a sindicatos o a un sindicato o a la CUT. Claro. Eso está muy por debajo, ¿no es cierto? Muy por sobre lo que hoy día se observa, ¿no? Así es. Yo creo que hay una ardua tarea, sí o sí, esta tiene un lado a favor, digamos, dentro de la baja sindicalización está la región con una alta tasa de sindicalización, acá estamos del orden del 13-14%, lo que no es menor, pero que todavía falta, sí, yo diría, mucha preparación a la organización sindical, y los trabajadores, sobre todo falta este ejercicio de la asamblea, de los dirigentes, de este nexo necesario, de que la asamblea no elija a su dirigente para que descansar, digamos, en ellos, sino para poner los temas de fondo, porque si no el dirigente, muchas veces también vemos a dirigentes que andan solo realizando sus acciones. Claro. Obviamente hay acciones administrativas que la pueden hacer solo, pero cuando se trata de sumar voluntades frente a un requerimiento o a una demanda particular o específica, es necesario el respaldo de la asamblea, pero también es necesario que la asamblea exija ese mismo compromiso a sus dirigentes y viceversa. Entonces, yo creo que ese ejercicio es el que falta potenciar. Hoy día tenemos dirigentes, ¿cierto?, que ejercen una tremenda labor, pero nos encontramos con esa desfase, digamos, entre lo que es la asamblea y el dirigente. Yo creo que esas son experiencias que uno aprende con el calor de los años, con el recorrido, pero también con la formación. O sea, siempre tratamos nosotros, y nos pusimos en algún momento, hicimos 2 veces charlas, pero organizadas desde la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo no? Hay otro detalle, por ejemplo, yo no sé en qué pie está hoy día, obviamente que se avermaba mucho aquello, porque yo recuerdo que antiguamente los empleados particulares, estamos hablando de los años 60, 70, tenían un derecho a zona, aquí había un derecho a zona, que no solamente era para las Fuerzas Armadas vienen acá, son destinados acá y ganan una zona. El empleado particular y el empleado común y corriente que está trabajando en cualquier tienda, en cualquier empresa, ese derecho a zona no está. Ah, no, pero tiene el 889. Ah, pero ese 889 llega al trabajador. Claro, evidentemente que eso no ocurre. Y sin duda que los instrumentos de sección que hay en nuestra región instalados favorecen ampliamente a las empresas y sobre todo a la gran y mediana empresa. Y eso significa una tremenda inversión del Estado, más que una inversión, sino yo diría una tremenda sangría para el Estado, porque eso no tiene un impacto real en los trabajadores, como dices bien tú, el ex 889 o la bonificación a la mano de obra. Sin duda que es necesario modificar eso, la CUT lo ha planteado, nosotros desde el partido también lo hemos planteado. Si aquí existe al sector público, se le reconoce un derecho a zona en diferentes porcentajes, por cierto, porque tú vas a encontrarte con el 70% hasta el 200%. Sin duda. Pero al empresariado también estos instrumentos de cesión se le han transformado en una especie de derecho a zona. Estamos hablando de 126.000 millones de pesos al año que el Estado, ¿cierto?, a través de estos instrumentos de excepción beneficia al empresariado. Y eso no se ha trasladado, ¿cierto?, al sector productivo. Y eso es una demanda de larga data que ha instalado la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros esperábamos que al calor de este gobierno, que se hizo una propuesta de generar una corporación de desarrollo para Magallanes, que se hicieron varios estudios, se hicieron conversatorios para que esto se plasmara en un proyecto de ley que sea impulsado desde el Ejecutivo. Eso todavía no ha ocurrido, o sea, estamos a puerta ya de terminar el gobierno y ese documento aún no está terminado, no ha sido presentado. Ahí la CUT, los trabajadores y las diferentes organizaciones sindicales que incluso no están afiliadas a la CUT, participaron en algunas reuniones para plantear estos temas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que esta ley de excepción, este derecho a zona que tienen los empleados públicos también se traslada al sector productivo? ¿Cómo
el plan de zonas extremas que se está desarrollando en nuestra región y que ha tenido un tremendo impacto en la inversión regional y que hace aparecer con cifras, ¿cierto?, azules y buenas a nuestra región en términos de inversión, pero que es inversión en infraestructura y donde pocas empresas, digamos, se llevan la gran tajada de estas tremendas inversiones como han sido los hospitales que se han construido en Williams, Natal, etcétera. Pero creemos que falta incorporarle también el factor humano, el factor social. ¿Cómo hacemos para que los trabajadores sientan que esta inversión también les llega a ellos en términos de condiciones de trabajo, de remuneraciones, de estabilidad laboral? ¿Cómo se cambia ese paradigma? Y eso se puede hacer. Y se puede hacer con un tan simple trámite como colocar mayores exigencias, ¿cierto? Perdón, colocar mayores exigencias en las licitaciones que se realizan desde el Estado. ¿Cómo no? Ahora, lo último que se ha conocido y que seguramente no sé si se alcance a salir aquí a marzo, es lo último que anunció la presidenta con el tema de las pensiones. Cómo mejorar las pensiones, porque ese es el otro que es el asunto que va muy como paralelo, corre en paralelo con el tema de no más AFP. ¿Cuál es el pensamiento del candidato a diputado del Partido Comunista Pancho Alarcón sobre esto? Mira, primero que nada decir que las AFP son un robo legal instalado en la época de la dictadura, no modificado, y que esta propuesta que hace el gobierno hoy día, creemos que, si bien es cierto, abre la discusión, pero aquí nosotros estamos por generar un nuevo sistema de pensiones. No este sistema que ha hecho que los trabajadores que jubilan terminen, ¿cierto?, teniendo una vida no solamente precaria, miserable, con estas pensiones que no alcanzan, ¿cierto?, a resolver el mínimo, que no llegan ni siquiera al 20, 25, 30% de lo que ellos ganaban. O sea, el impacto en la vida, en la calidad de vida de nuestros jubilados, yo diría, es de total precariedad. Y ahí hay una gran responsabilidad. Nosotros vamos a hacer, ¿cierto?, un esfuerzo porque aquí se apunta a generar un nuevo sistema de pensiones que sea de reparto, que sea solidario. Y cuando decimos solidario, que sea de un fondo común, porque la capitalización individual no sirve, no contribuye a que lo único que hace la capitalización individual es contribuir a que las grandes arcas, ¿cierto?, de las administradoras de fondos de pensiones se llenen sus bolsillos unos cuantos grupos económicos. Y eso lo podemos demostrar. Aquí nosotros hemos tenido en un par de oportunidades a Manuel Riesco, que nos ha planteado y nos ha contado cómo funciona esto. Aquí 500.000 millones de pesos reciben mensualmente las administradoras de fondos de pensiones y solamente no alcanzan a pagar 200.000 millones de pesos en pensiones, en 1 millón de pensiones. Con lo que perciben actualmente, estas administradoras perfectamente podrían doblar la pensión. O sea, no es necesario aumentar en un 5% la previsión, porque ya se paga un 13%. Los trabajadores se les descuenta el 13% para la previsión. Nosotros creemos que aquí hay que darle continuidad al movimiento de no más AFP, hay que presionar, porque si no hay presión social, si no hay movilización, obviamente esta discusión o este debate en el Parlamento y por su constitución que tiene actualmente, vamos a ver que será sesgado. O sea, esta propuesta de gobierno va a ser más diezmada, digamos, y ahí necesitamos, ¿cierto?, que este movimiento contra la AFP se pronuncie con mayor fuerza y aquí todos tenemos que trabajar. Sí. O sea, aprovechar este momento, si se está abriendo una ventana o una puerta para abrir el debate sobre las jubilaciones en nuestro país, bueno, que sea también con la participación de las grandes mayorías que hoy día son afectadas y que no es menor, ¿cierto?, la cantidad de jubilados y pensionados que tenemos en nuestro país. Cuando nació el año 80 no había problema porque en ese tiempo éramos todos jóvenes, pero ahora ya están llegando todos a cumplir su vida útil, por lo tanto ahora donde está decantando, donde se abre, como tú dices, esta ventana, esta puerta, claro. Y es el momento de arreglarlo o no arreglarlo, o de cambiarlo o no cambiarlo, pero eso tendrá que dar el debate con propuestas serias y concretas sobre la mesa. Por supuesto. ¿Ah? Nosotros creemos también que es importante que se incorpore a la administración de esos fondos a los trabajadores. Porque ¿quiénes son los dueños de esos fondos? El trabajador. Si el que trabajó toda su vida es el dueño de su fondo, ¿por qué tiene que administrarla a alguien que no conoce y que más encima lo hace, ¿cierto?, en la bolsa de valores, especulando y perdiendo tu dinero? Mucho dinero afuera del país, qué sé yo. Apostando prácticamente, a lo que ocurra en el mercado. No sé,
no se reinvierte en nuestro país, no se reinvierten los fondos de los trabajadores que podrían contribuir también a generar empleo, a generar nuevas industrias, empresas, etcétera. Y eso no se hace. No se hace porque el empresariado nacional o estos grupos económicos lo único que les interesa es llenarse los bolsillos de ellos y no pensar, ¿cierto?, en el daño, ¿cierto?, que provoca este sistema a los jubilados y a los pensionados. Como una volada de repente, Pancho. Si esto mismo cuando tú dices no se reinvierte, ¿y por qué no crear cooperativas de vivienda en esto? Yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, yo vivo en unos edificios que están en Rómulo Correa, la población en parte. Eso eran dinero de la caja de empleados particulares. Así se hicieron esos edificios. La población en parte, empleados particulares. En esa época la gente de las tiendas, los negocios, en fin. Y sí se crea todo ese grupo habitacional grande que hay en ese sector. Entonces por eso, dentro de, no sé, pensar en una cosa utópica, pero no sé. Yo creo que tenemos que pensar en todo lo que incluso creamos que puede ser hasta descabellado, pero sí pensar que si esos fondos son nuestros, por lo tanto tienen que ser y generar, ¿cierto?, una pensión y una jubilación digna. Exacto. Y de eso se trata. Mira, tenemos el problema del costo de los medicamentos. ¿Cuánto te cuesta un medicamento? Un medicamento puede ocuparte una pensión, un salario de una pensión, de una jubilación. Cuando hay enfermedades complicadas, claro, pues. Entonces, es un tema, digamos, que a no descartar. Nosotros creo que se abre esta puerta, esta ventana, usémosla para discutir, para presionar, para movilizarnos y para poner esos temas y comprometer a los parlamentarios en ejercicio y a los candidatos que hoy día estamos postulando, ¿cierto?, al Parlamento. Que en algunos minutillos Francisco Alarcón me acompaña, candidato a diputado del Partido Comunista, está en la lista de la nueva mayoría, donde hay 4 candidatos, así que la lucha igual está cerrada dentro de la lista, a ver cómo van repartidos estos votos. Pero en definitiva el Partido Comunista es súper aplicado en eso y uno sabe lo que pesa, ¿no?, en una lista de este tipo. Así es, bueno, nosotros vamos a hacer el mejor y el mayor esfuerzo. Me acompaña en este proceso eleccionario como candidato a consejero regional por el Partido Comunista Jorge Ruiz, dirigente también sindical de la ANEF de Última Esperanza de Natales, Dali Boreterovich, Juan Bucos y Ivis Rogel. Los menciono a ellos 3 porque en definitiva ahí hay un trabajo también que han hecho. Dali ha estado ligado al mundo del sindical, Juan Bucos y un reconocido médico, psiquiatra, y que ha sido un tremendo aporte, ¿cierto?, a nuestra región. Ives Rogel, una joven que está con todas las ganas, así que me acompañan en este proceso del escenario estos compañeros. Vamos a poner los temas. Ustedes están haciendo campaña como en bloque. Claro. Nosotros vamos a poner los temas de las y los trabajadores, de lo que hoy día la comunidad está pensando, de lo que hoy día la comunidad está exigiendo. Vamos a tratar de articular, ¿cierto?, un proyecto que recupere la credibilidad en los dirigentes políticos y, por último, con esto termino, invitar a la ciudadanía, a los trabajadores a compartir sus exigencias y la disponibilidad de nosotros, ¿cierto?, y a escuchar y a incorporar demandas o iniciativas que deben estar presentes, ¿cierto?, también en el Consejo Regional y en el Parlamento. ¿Cómo no? Pacho, te agradezco mucho que hayas venido esta mañana a conversar. Seguirá esta conversación, estos diálogos acá y sobre muchas otras temáticas, por ejemplo el tema de salud, el tema de vivienda, que este gobierno se ha preocupado mucho del tema de la vivienda, pero qué más podemos hacer, el tema de las migraciones, que en fin, de tanto tema que hoy día está en la mesa y de cómo se puede seguir trabajando a futuro y potenciar la región de Magallanes por sobre todas las cosas. Así que bueno, quedaremos atentos a ello, pues. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día, auditores, y Juan y quienes nos trabajan en los controles. Sí, muy bien.